Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, las raíces de la agresión. Y para ello vamos a explorar las ideas del capítulo 6 de Desarrollo de la conducta del agresor desde la psicología. La clave va a estar en entender cómo nuestros primerísimos lazos emocionales, los de la infancia, acaban moldeando la forma en que gestionamos nuestras emociones y sí, también nuestra propia agresividad. Y para empezar, os lanzo una pregunta, que es en realidad el eje de todo esto. ¿Hasta qué punto nos marcan nuestras primeras relaciones? ¿Cómo es posible que esos primeros vínculos definan la persona que llegamos a ser? Es una idea potentísima, ¿verdad? Pues bien, la psicología lleva mucho tiempo investigándola. Venga, vamos al lío. El primer concepto es fundamental, es el del vínculo primordial. Pensad en esto. Nuestros primeros lazos afectivos no son solo, recuerdos bonitos o borrosos. No, son mucho más. Actúan como una especie de molde, una plantilla, que, sin que nos demos cuenta, va a sentar las bases de cómo nos relacionaremos con los demás, para siempre. Y aquí la pieza clave es la famosa teoría del apego que formuló un psicólogo llamado John Bowlby. ¿Y qué nos dice? Pues algo que parece muy simple pero que lo cambia todo. Que los seres humanos tenemos una tendencia innata, vamos, que venimos de fábrica con ella, de buscar la cercanía de nuestro cuidador principal, sobre todo cuando nos sentimos vulnerables. Y ojo que no es un capricho ni una manía, es pura y dura supervivencia. A ver cómo explico esto. A partir de esas primeras experiencias, vamos construyendo en nuestra cabeza lo que Bowlby llamó modelos internos de trabajo. Es un nombre un poco técnico, pero la idea es sencilla. Imagina que es como un mapa mental o unas gafas a través de las cuales vemos el mundo de las relaciones. Esas gafas nos dicen qué podemos esperar de la gente, si es seguro confiar, si merecemos que nos cuiden, y lo más fuerte es que este mapa nos guía el resto de la vida, casi siempre sin que nos demos ni cuenta. Porque claro, el apego no es solo dar y recibir cariño, que va, cumple funciones que son vitales. Por un lado es nuestro refugio, el lugar al que corremos cuando hay peligro. Por otro, es la base segura desde la que nos atrevemos a salir a explorar el mundo. También es lo que nos ayuda a regular la angustia, el miedo, esas emociones que nos desbordan. Y todo esto al final se resume en una cosa: garantizar nuestra supervivencia. Vale, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se estudia algo así? ¿Cómo puedes observar y medir un vínculo tan íntimo y profundo? Pues aquí es donde la psicología se puso creativa y diseñó un experimento que se ha vuelto un clásico, un experimento pensado para sacar a la luz todas estas dinámicas. La artífice de todo esto fue una psicóloga llamada Mary Ainsworth, que por cierto trabajó codo con Bowlby. Allá por los años 70 diseñó un procedimiento súper ingenioso que se conoce como la situación extraña. El objetivo, muy claro, ver qué pasaba, cómo reaccionaban los bebés cuando se les separaba un ratito de su cuidador principal y sobre todo cómo reaccionaban cuando volvían a juntarse. El experimento era una secuencia de pasos muy controlados. El niño y su cuidador estaban en una sala de juegos. Luego entraba una persona desconocida, el cuidador se iba un momento, volvía, se iba otra vez, en fin, una serie de pequeñas separaciones y reencuentros. La idea era generar un poquito de estrés, lo justo para activar el sistema de apego del niño. Pero lo realmente crucial, donde los investigadores ponían el ojo, era en dos momentos: qué hacía el niño cuando el cuidador se iba y, más importante si cabe, qué hacía cuando volvía. Y lo más interesante es que no todos los niños reaccionaban igual, ni mucho menos. Ainsworth y su equipo empezaron a ver patrones que se repetían una y otra vez, y a partir de ahí identificaron diferentes estilos de apego. Es como si cada niño tuviera ya aprendido un pequeño guión emocional sobre cómo actuar en esas situaciones. A ver, vamos a desglosarlos. Por un lado tenemos el apego seguro. El niño se pone triste cuando el cuidador se va, lo normal, pero cuando vuelve se consuela fácil y sigue a lo suyo. Luego está el evitativo. Este es curioso porque el niño parece que pasa de todo, ni se inmuta cuando se van, ni parece alegrarse cuando vuelven. Y por último, el ambivalente o ansioso. Este se angustia muchísimo con la separación y cuando el cuidador regresa es una mezcla de ven aquí y no me toques, quiere consuelo, pero a la vez está enfadado y no se calma. Un dato importante, la mayoría de los niños, al menos en los estudios originales en Estados Unidos, desarrollan un apego seguro. Hablamos de entre un 65 y un 70%, o sea que este patrón parece ser el más común y por lo que se ve el más adaptativo. Con el tiempo, se vio que había niños que no encajaban en ninguna de estas tres cajas, y de ahí surgió una cuarta categoría, el apego desorganizado.
Aquí vemos comportamientos muy extraños, contradictorios. El niño puede acercarse a su cuidador buscando consuelo, pero de repente se queda paralizado o huye. ¿Por qué? Porque a menudo, por desgracia, esto se da en contextos donde el cuidador es, al mismo tiempo, la fuente de seguridad y la fuente de miedo. Es una situación terrible para un niño. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasa con todo esto cuando crecemos? ¿Se queda en la infancia? Pues no. Ese guión emocional que aprendimos de pequeños no se borra. Se convierte en una especie de eco que resuena en nuestra vida adulta, en cómo elegimos pareja, en nuestras amistades, incluso en cómo somos como padres y madres. Es increíble, pero nuestro estilo de apego se refleja hasta en la forma en que contamos nuestra propia historia. Las personas con un apego seguro suelen contar historias de su infancia que tienen sentido, que son coherentes, integrando lo bueno y lo malo. En cambio, en los apegos inseguros, las historias a menudo son raras, o idealizan a sus padres sin poder dar ejemplos, o tienen lagunas, amnesias, como si faltaran piezas del puzzle. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos por fin al núcleo de este análisis, la conexión entre el apego, la ira y la agresión. Porque la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese vínculo primordial, esa base segura, es débil, está rota o directamente no existe? Pues la ciencia aquí es bastante contundente. Existe una correlación muy significativa entre los estilos de apego inseguro, tanto el evitativo como el ambivalente, y unos mayores niveles de ira y hostilidad en la edad adulta. No es una casualidad, hay una conexión directa. Hay una idea del investigador Miku Lenzer que lo explica genial. A ver, la ira, el enfado, en principio es una emoción útil, ¿no? Es una señal de que algo no va bien, una protesta, es funcional. El problema es que las personas con apegos inseguros tienden a coger esa ira y transformarla en algo crónico, en una hostilidad que ya no es funcional, sino todo lo contrario, es disfuncional y acaba dañando todo a su alrededor. Y todo esto tiene que ver con cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones. Si tienes un apego seguro, has aprendido que cuando estás mal puedes buscar apoyo en otros y te sentirás mejor. Si tu apego es evitativo, has aprendido justo lo contrario, que es mejor no sentir, reprimirlo todo y apañártelas por tu cuenta. Y si es ambivalente, vives en una especie de hiperalerta. Tus emociones negativas se disparan y te sientes totalmente desbordado por ellas. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta final. Si este guión emocional se escribe tan pronto, ¿estamos condenados a representarlo toda la vida? ¿No hay nada que hacer? Bueno, pues aquí viene la parte esperanzadora. La investigación nos dice que aunque estos patrones son muy estables, no son una sentencia de por vida, no son inamovibles. Tener nuevas relaciones, relaciones seguras en la edad adulta, puede ayudarnos a modificar esos mapas mentales, a reescribir nuestro guión. Y esa es una idea muy poderosa con la que me gustaría que nos quedáramos.